Hem après el que havíem d'aprendre? ¿Era necesaria una guerra? ¿Cuánto odio hay detrás de un disparo? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Muerte! ¡Dolor! ¡Huye! ¡Agobio! ¡Impotencia! ¡Auxilio! ¡Rabia! ¡Sacadme de aquí! ¡Tengo miedo! ¡No voy a aguantar mucho más! Morir en una guerra que no es mía. ¿Por qué a mí? ¡Tengo que salir de aquí! ¿Por qué alguien a mí? Era muy pequeño para morir. ¡Por favor, ayuda! ¡Socorro! Passen per damunt sense cap contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia està per sota. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos, y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. No por mí, pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo, al menos yo así os lo pido. ¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo. Pero no os preocupéis. Cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mari, o a Manolo, haceros a la idea de que yo continúo en ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros. Os lo aseguro. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más. Un abrazo muy fuerte. El último. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo, José Humberto.
Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte. Con la sangre y con la boca, como 2 fusiles fieles. No passareu. I si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'abat un poble digne i lliure. Més no serà. Per més que feu, no passareu. No passareu. I si passeu, decidirà un cop més la història entre el Salló que clava en creu i el just que hi mor, de qui és la glòria. Més no serà. Per més que feu, no passareu. A sang i foc avançareu, de fortalesa en fortalesa. Però què hi fa? Si queda en peu quelcom més fort, nostra fermesa. Per això cantem. Per més que feu, ¡No pasaré! Recordamos a todas aquellas personas que están en fosas comunes, porque un día sus corazones dejaron de latir para que los nuestros lo hicieran. Por aquellas personas que lucharon por los derechos y las libertades. El recuerdo por aquellas personas que no pudieron amar libremente. recordamos a todos los familiares que fueron a la guerra y aunque no conociésemos, forman parte de nosotras. Recordem per a poder aprendre, per a poder rectificar i per assegurar-nos de que no torni a passar. Com sempre els morts, patirem la vostra violència. En recuerdo por aquellas personas que ya no están, porque la memoria nadie muere. En recuerdo de todos aquellos que lucharon para que nosotros hoy fuéramos libres. Tornarem com sempre els horts, parlarem amb les nostres mans.
tenim la vida de vida i no de mentides, Jovi. Despertes per tots. Celebrem cada dia. Recordamos porque somos el futuro y el pasado forma parte de él. Pronunciem dels absents del món. I si recorde la sang corregent pels carrers? I si recorde els xiquets i xiquetes desapareguts i desaparegudes? I si recorde els camins que hagueren de prendre per no poder estar juntes? I si recorde a totes les persones assassinades? I si recorde a les 13 roses? I si recorde i comença a escriure per a les persones que estan? I si recorde i comença a escriure per a les persones que vindran? I si recorde i comença a canviar la història des d'avui? I si recorde de Valencia, y el año pasado, durante el curso, en la asignatura de animación y gestión cultural, durante 2 horas a la semana, realizamos el taller de teatro social, que para quien no lo sepa, ahora mi compañero Lucas os va a explicar lo que es, ¿vale? Yo lo sé, sintiendo mucho lo voy a leer. Vale, este tipo de teatro pretende favorecer las habilidades personales y sociales que permiten mejorar la comunicación con una misma, la relación con otras personas y con el entorno, además de desarrollar el pensamiento crítico para comprender el mundo en el que vivimos e impulsar iniciativas colectivas para transformarlo. Permite detectar las opresiones a las que estamos sometidas a nivel personal, familiar, social, institucional, etc. Analizarlas y encontrar alternativas. Como habéis podido ver en la representación, el tema que elegimos el año pasado fue Memoria Democrática. Y esta obra, titulada Recordando el pasado, construyendo el futuro, fue representada durante la jornada del 14 de abril, Día de la República, junto con otros actos conmemorativos que hicimos en el instituto. Ahora queríamos contaros un poco de nuestra experiencia durante todo este proceso. Bueno, empiezo hablando yo. Me llamo Lucas, para quienes no me conozcan, y básicamente, nada, yo cuando me dijeron que íbamos a hacer teatro, yo estaba muy emocionado porque ya había hecho teatro en otras ocasiones y era como, ¡guau!, vuelvo al teatro. Pero estaba un poco escéptico porque nos lo presentaron como teatro del oprimido y la oprimida. Y era como, oprimido, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero cuando las sesiones empezaron, nos explicaron bien qué era, vi un poco cuál era la organización de todo esto, yo ya dije, guau, es que esto me gusta muchísimo. Aparte, como que se nos presentó como una herramienta y es tal cual lo que se nos ha convertido en una herramienta para tu vida, que ya no es a la hora de ser un tasó, a la hora de relacionarte con tu entorno. Además, yo creo que como grupo nos sirvió mucho para unirnos, porque ya no éramos una clase de alumnos que se juntaban todos los días 6 horas para estudiar. No, teníamos 2 horas en las que estábamos siendo amigos que estaban tal vez haciendo un rato el tonto, mal dicho,
porque a veces estabas haciendo una actividad que decías, madre mía, si es que parecemos críos, pero te lo estabas pasando pipa. Y ya luego a la hora de desarrollar la obra fue magnífico porque teníamos ideas sueltas, las fuimos cogiendo y metiendo todas juntas y haciéndolas como algo como tal, se estaba convirtiendo en la obra que hemos hecho y no sé, yo creo que ha sido una experiencia magnífica. Yo cuando pienso en esto es gracias. Ya está. Bueno, yo les voy a contar cómo fue todo mi proceso, ¿vale? Yo me llamo Sergio, si me permitís. Como quiero decir muchas cosas, lo tengo escrito, ¿vale? Me acuerdo perfectamente que sentí cuando escuché que hacer teatro deprimido. Lo primero que pensé fue, oh no, tengo que representar algo delante de gente. Sentía mucho miedo. Era una persona que no le gustaba mucho exponerse y que no se sentía muy bien. Después de varias sesiones me empecé a dar cuenta que no era tan malo como creía. Nosotras habíamos creado un espacio seguro. Para poder desahogarnos mediante varias dinámicas. Empecé a sentirme mejor y feliz, ya no tenía tanto miedo. Cuando por fin elegimos el tema de lo que íbamos a representar, todo empezó a cobrar más sentido. Todavía, después de varias sesiones preparatorias, yo ya me sentía mejor, más aún que antes. El tema, memoria histórica, no fue nada fácil al principio, ya que queríamos representarlo de una manera que recordara a las víctimas y que no fuera morbosa ni descuidada. Al final encontramos la manera adecuada y empezamos a ensayar. Todo salió perfecto, nuestro trabajo estaba